Buenas tardes, mi nombre es Manuel Arroyo y en nombre de Landa Telecomunicaciones os damos la bienvenida a este webinar que realizamos junto con nuestro fabricante Tepelin. Nuestro ponente de hoy es José Ferrandiz, director de canal ISP de Tepelin España, una persona bien conocida en el ámbito de los operadores, ya que tiene una dilatada experiencia en el mismo. A modo de introducción y sin querer pisarle la presentación a José, me gustaría comentar que Tepelin lanzó a principios de este año a Ginet para integrar bajo una misma marca y plataforma los diferentes productos enfocados a operador. Hoy no vamos a hablar de los típicos productos que todos conocemos, sino de auténticas novedades que solucionan algunas de las necesidades más demandadas por los operadores, como es su línea de dispositivos GPON que permiten realizar de una forma rápida y fácil despliegues de fibra óptica en pequeñas poblaciones, urbanizaciones, campus, estadios, industrias, edificios. Un caso muy demandado en la actualidad son los despliegues en hoteles. Como podéis ver, aunque este webinar está orientado a operadores, se trata de productos muy adecuados también para integradores. También vamos a hablar de una línea nueva de routers para operador que reemplazan los populares routers N de Tepelin, aportando la nueva tecnología Wi-Fi 6 y además añadiendo la opción Mesh para poder desplegar Wi-Fi hasta el último rincón de los hogares de los clientes. Y ya, sin más dilación, le voy a ceder el control a José Ferrandiz. José, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, como ha dicho Manuel, soy José Ferrandiz, soy el director del canal de ventas de ISPs en Tepelin España. Y bueno, pues voy a contar un poco, bueno, cuáles son las novedades, ¿no?, que os traemos, sobre todo de esta última segunda mitad de año en adelante, para que las conozcáis y las veáis y bueno, muchas de ellas o la mayoría ya están disponibles y algunas, bueno, vendrán en breve. Bueno, aquí tenéis un poquito el guión, ¿vale? O los puntos que vamos a ver brevemente. Veremos lo que es Aginet. Bueno, os lo puedo ir contando ya. Después veremos los routers Wi-Fi neutros. A nivel Aginet son soluciones. Después veremos a nivel de equipamiento la parte de routers neutros, la parte de GPON, la parte de routers con voz IP y de productos Mesh. Y finalizaremos con el sistema de gestión en cloud que estará también disponible ya en breve, ¿vale? Aginet, para que lo entendáis bien, es una submarca dentro de Tepelin, ¿vale? Tepelin tiene más de, como sabéis, es un fabricante, ya lleva muchos años en el mercado y actualmente aquí en España, si no recuerdo mal, vendemos más de 300 referencias, ¿vale? Bueno, hay referencias enfocadas a diferentes sectores y segmentos de todo tipo. Entonces, se ha creado esta submarca de Aginet a nivel mundial para darle contenido y sentido a todo lo que es la parte de proveedores de servicio, todo lo que es la parte de operadores. Entonces, cuando veáis algún equipo de Tepelin con la submarca o con el nombre de Aginet, que sepáis que ese producto es específico o fundamentalmente pensado para los operadores, ¿vale? Los proveedores de servicios. Entonces, bueno, dentro de eso, dentro de lo que sería Aginet, puedes ir pasando, Manuel. Vale. Bueno, dentro de lo que estábamos comentando, dentro de las soluciones Aginet, ¿vale? Aginet es la familia o es el nombre, como hemos dicho, que va a aglutinar todo, productos y soluciones en el segmento de operadores de ISPs dentro de Tepelin, ¿vale? Entonces, empezando por la parte de soluciones, ¿cuáles son las soluciones de operador, ¿vale?, que Tepelin pone a disposición de vosotros? Bueno, pues en primer lugar tenemos Aginet Config, que os sonará. Bueno, pues anteriormente se llamaba Agile, ¿vale? Es una herramienta que ahí prácticamente sigue siendo igual, se ha renombrado y aquí esta herramienta lo que os permite fundamentalmente es autoprovisionar todos los equipos, es decir, cargarlos con una configuración por defecto con vuestros parámetros, con vuestras características, de manera que si el usuario final pulsa el botón reset, ese equipo no coge la configuración inicial de fábrica, sino que coge la configuración que previamente se ha guardado
por parte de vosotros, ¿vale? Con lo cual no pierde la conexión a Internet, continúa estando accesible el equipo y vosotros podéis conectaros en remoto para ver qué es lo que le está pasando o qué le está ocurriendo, ¿vale? Es una herramienta, una característica fundamental que pedís todos los operadores de telecomunicaciones, ¿vale? Todos los ISPs. Esa sería la primera herramienta que, como os comento, es Aginet Config. Es muy sencilla de utilizar y es gratuita, ¿vale? Por otro lado, tenemos Aginet ACS, ¿vale? Lo veis ahí un poquito en la parte de la izquierda de la pantalla, lo que serían las principales características de esta solución. Al final, Aginet ACS lo que es simplemente un servidor ACS, ¿vale? Como muchos de vosotros ya tendréis propios o tendréis de otros desarrolladores, otros proveedores de software, simplemente lo que permite esto es a través del protocolo, normalmente el TR069, se conecta de forma remota a los equipos que tenéis desplegados y podéis actuar sobre ellos, ¿no? Primero podéis hacer un diagnóstico, podéis ver qué está pasando y después podéis hacer algunos cambios de configuración. Entonces, bueno, estas dos herramientas, también la de Agile o la de Aginet ACS es gratuita, la ponemos a disposición vuestra y ya os digo, aquí sí que creo que está limitada a unos 1000 dispositivos, ¿vale? O sea, que está pensada sobre todo para pequeños ISPs o pequeños operadores que estén empezando con despliegues, porque normalmente la mayoría de vosotros o muchos de vosotros, bueno, pues ya tenéis un ACS integrado en vuestro propio software o, como os digo, utilizáis softwares de terceros que ya realizan toda esa parte del ACS o que lo tienen integrado, ¿vale? No habría tampoco ningún problema, lógicamente, en utilizar esos softwares, es decir, todos nuestros dispositivos disponen de TR069, con lo cual se pueden integrar perfectamente en cualquiera de estos softwares, ¿vale? Sean vuestros o sean de terceros. En cuanto a los equipos, podemos empezar con los clásicos, que diría yo, ¿vale? Que es si pasas la diapositiva, Manuel, por favor. Sí, la número 8. La número 8, eso es, ¿vale? Este, digamos que es un dispositivo que ya tenemos hace mucho tiempo y que me imagino que conoceréis la mayoría de vosotros, ¿vale? Es un router neutro, 300 megabits por segundo, con 4 puertos a 10-100 megas y un puerto WAN, ¿vale? Es un dispositivo muy sencillo, muy económico, pero también muy estable y que funciona muy bien, ¿vale? Lógicamente solo trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz, pero es muy utilizado fundamentalmente en aquellos operadores que tienen despliegues de WiMAX, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final el ancho de banda o la velocidad de conexión que están dando con esos accesos tampoco es tan alto, pueden estar dando 30, 40, 50 megas, bueno, y este equipo mueve perfectamente hasta 60, 70 megas vía inalámbrica sin ningún problema, ¿vale? Vía Wi-Fi sin ningún problema. Además, se puede colocar también como repetidor y se puede colocar también como punto de acceso, o sea que es un dispositivo, ya os digo, muy versátil, ¿vale? Este no es ninguna novedad, ya lo tenemos aquí hace mucho tiempo. Después el siguiente es la siguiente diapositiva, Manuel, es el Archer C5, que también es un clásico, ¿vale? Es un equipo también que ya tenemos aquí en España desde hace bastante tiempo. Este ya trabaja en dos bandas, trabaja en la banda de 2,4 y trabaja en la banda de 5 GHz. Es capaz de dar hasta una velocidad de 1200 megabits por segundo, ¿vale? Ya es una C. Y bueno, no tiene, como veis, no tiene voz, tiene también lo mismo que el anterior, 4 puertos LAN. En este caso los puertos ya son a giga, ¿vale? Ya pueden trabajar a gigabit. Y el puerto WAN exactamente igual, ¿vale? También es un dispositivo, pues ya os digo, bastante económico, muy versátil y que, bueno, cumple con las dos características puede integrarse o se pueden utilizar las dos soluciones que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Tanto Aginet ACS para el autoprovisionamiento como la Aginet la Aginet Config, perdonad, para aprovisionamiento, como la Aginet ACS para toda la parte de gestión en remoto, ¿vale? Después ya tenemos el primer dispositivo nuevo de este año, ¿vale? Que es el primer equipo con Wi-Fi 6, ya es una X1800 con todos los puertos también a gigabit, ¿vale? Y aquí lo que comentaba antes Manuel
es que una de las principales características, además de lo que lógicamente ya incorpora el estándar Wi-Fi 6, pues es que soporta EasyMesh, ¿vale? Y no solo es que soporta EasyMesh, sino que ya vienen con el estándar de la Wi-Fi Alliance, el EasyMesh, la Release 2, ¿vale? Esto lo que permite, la ventaja que tiene esto es que se puede integrar en principio con cualquier dispositivo de otro fabricante siempre que use también este protocolo, ¿vale? O este estándar, que ya os digo, no es un estándar propio de TP-Link, no lo hemos definido nosotros, lo ha definido la propia organización de la Wi-Fi Alliance. Con lo cual, ya os digo, cualquier dispositivo, aunque sea de otro fabricante que soporte este estándar, podría enlazarse con estos equipos y crear una red Wi-Fi Mesh, ¿vale? Una red mallada. En concreto, este equipo enlaza, ¿vale? O enlazaría con los dispositivos que veis ahí debajo a la izquierda, que después comentaremos más en detenimiento, que son los satélites MES, que son los AX220, que también son equipos Wi-Fi 6 AX1800, ¿vale? Con lo cual, entre ellos, solo con el router, solo con este router y uno, no hacen falta los dos, uno de los dos dispositivos que hay abajo, se podría crear ya una red MES, ¿vale? Con dos dispositivos. Que sepáis que, bueno, oye, son interesantes las ventajas que nos ofrece el Wi-Fi 6 de cara a los operadores. Pues, bueno, yo os diría que prácticamente a todos aquellos que desplegáis en fibra y que ya estáis dando anchos de banda pues por encima de 300, 500 megas, es muy interesante porque el uso que hacen de las frecuencias y de los canales es mucho mejor, ¿vale?, que el Wi-Fi 5, mucho mejor. De hecho, no sé si os ha ocurrido, si habéis tenido casos, por ejemplo, de gente que tiene bastantes dispositivos conectados, dispositivos domésticos me refiero, o que tiene, no sé, bastantes equipos también de domótica o de Internet de las cosas. Bueno, pues llega un momento que los equipos de Wi-Fi 5 sufren mucho, ¿vale? Cuando sufren mucho con la gestión de todos estos dispositivos y cuando tienen muchas peticiones, al final se quedan en muchos casos bloqueados, ¿vale? Entonces, la mejora con estos dispositivos que ya incorporan Wi-Fi 6, la verdad es que es sustancial, ¿vale? Ya os digo, no solo ya en la velocidad, sino sobre todo en el manejo de las frecuencias y fundamentalmente de los canales que hace de esas frecuencias, ¿vale? Con lo cual, se nota sí mucho. Yo os diría, para empezar a comprar o para empezar a invertir ya en equipos, es decir, si tenéis que hacer ya despliegues o estáis haciendo despliegues o nuevos despliegues, yo me pensaría muy mucho si hacer un despliegue con un dispositivo Wi-Fi 5 que quizá a lo mejor en un año va a estar obsoleto y a lo mejor vale la pena pagar un poquito más y ya empezar a invertir en dispositivos de Wi-Fi 6, ¿vale? Pero bueno, eso ya también como vosotros lo veáis y como depende también mucho del entorno, de la competencia que tengáis y, bueno, de un montón de parámetros, ¿no? Pero en principio y a priori, ya os digo, se nota mucho, hay mucha diferencia entre los dispositivos de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. ¿Vale? Después pasaríamos ya a los equipos de fibra, los equipos propios, los GPON, los routers GPON propiamente de fibra, que aquí tenemos este primer dispositivo, que es un AC1200, es decir, es un Wi-Fi 5, que, bueno, como veis ahí tiene la entrada GPON de fibra, tiene 4 puertos LAN y tiene un puerto para voz, ¿vale? Para telefonía, para voz IP. Bueno, que sepáis también que este equipo, pues lo mismo, también incorpora todos los nuevos equipos que vamos a ir viendo, ya incorporan el estándar EasyMesh, la Release 2, con lo cual se pueden enlazar, ya os digo, con dispositivos de otros fabricantes que también cumplan o soporten el mismo protocolo, ¿vale? En nuestro caso tenemos un dispositivo satélite MES, que son los HC220G5, como veis ahí abajo a la izquierda, que, bueno, que enlazarían perfectamente con estos dispositivos también para crear una red Wi-Fi MES, ¿vale? En este caso sería una red Wi-Fi 5 MES, en el caso anterior pues sería una red Wi-Fi 6 MES, ¿vale? Después tenemos el dispositivo, el GPON de Wi-Fi 6 ya, el AX1800, que, bueno, es exactamente igual que el dispositivo que estábamos viendo hace un ratito, pero este ya incorpora el puerto GPON. No lo veis ahí porque el puerto GPON, ahí veis los 4 puertos LAN, que son a giga, lógicamente, veis el puerto de voz, y el puerto GPON está justo en la parte inferior del equipo, ¿vale? Está, si pusierais el equipo boca hacia abajo, mirando con las antenas hacia el suelo, pues veríais que ahí está el puerto GPON, ¿vale? Se ha puesto ahí en la parte de abajo. Y al final lo mismo, también soporta, lógicamente, el estándar EasyMesh
la Release 2 y se enlazaría sin ningún problema, ¿vale? Con los dispositivos que tenéis ahí abajo a la izquierda para crear esas redes Wi-Fi mesmalladas, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando todo el rato que vosotros podéis llegar a casa de un cliente, instalar este equipo y si después tiene problemas en alguna de sus ubicaciones o en alguna de las zonas que dan oscuras en función de la casa o de dónde está o de dónde vive esta persona, pues bueno, siempre se le pueden instalar estos equipos, estos satélites mesh para enlazándolos por radio o incluso por cable, quien prefiera, se podrían enlazar perfectamente por cable, pues bueno, darle cobertura en esas zonas más complicadas de la casa, ¿vale? Muy bien, y después tenemos por último OLTs, ¿vale? Que hasta ahora no habíamos comercializado. Pues bien, ya empezamos también a comercializar OLTs. En este caso en concreto son OLTs GPON de 4, 8 y 16 puertos. Fundamentalmente aquí la que estamos comercializando ya con bastante éxito desde hace un mes es la de 4 puertos y está pensada para despliegues, para microdespliegues, para despliegues muy pequeñitos en urbanizaciones o zonas rurales o sitios, bueno, pues eso, de difícil acceso, ¿vale? Algunos operadores están llegando a esas ubicaciones vía radio y después, bueno, bajan ya, hacen el despliegue de fibra y ya con una cabecera de estas características dan servicio, ¿vale? Tener en cuenta que estamos hablando que con un equipo de estos, el más pequeño, el de 4 puertos, bueno, pues tendría capacidad hasta para 512 ONTs o 512 UIs, 512 hogares, o sea, ya es más que suficiente, ¿vale? El otro día comentaba con un operador del norte y me decía, bueno, es que aquí estamos hablando de que poblaciones de 5.000 habitantes ya son poblaciones grandes. Bueno, pues para ese tipo de despliegues estas cabeceras encajan perfectamente porque además no hay que hacer una inversión muy alta, son equipos muy económicos y bueno, con una pequeña inversión pues ya se pueden acometer esos pequeños despliegues de fibra sin tener que irte ya os digo, inversiones mucho mayores, ¿vale? Bueno, es un equipo que tiene gestión centralizada, ¿vale? Y bueno, se puede configurar a través de un propio sistema, a través del propio sistema de gestión que trae, que es muy sencillo, un interfaz web muy sencillito. Se puede hacer también a través de SNMP, a través de interfaz CLI, como os decía, a través de la interfaz web. Es muy sencilla de configurar y también un punto importante que no se me olvide es que, bueno, admite ONTs de otros fabricantes, ¿vale? La mayoría, o por lo menos muchos de los que hemos probado, funcionan sin ningún problema, ¿vale? Con lo cual también no es necesario que las ONTs sean de TP-Link. A nosotros nos gustaría, para nosotros lo más recomendable también, porque lógicamente al final son del mismo fabricante, pero ya les digo, funciona también bastante bien y con todas las funcionalidades con ONTs de otros fabricantes. Después pasaríamos a la parte de routers neutros, ¿vale? En este caso con voz IP, que hasta ahora no teníamos y también empezamos a comercializar ya, ¿vale? Con bastante éxito. El primer router que tenemos es un Wi-Fi 5, un AC1200. Como veis, tiene 4 puertos LAN, son todos a gigabit Ethernet, uno de ellos funciona como WAN también. Después tiene un puerto DSL, VDSL, que no se utiliza aquí, pero que en otros países como Italia, Alemania se está utilizando todavía bastante porque son capaces o usan bastante esos despliegues a través de ADSL todavía, ¿vale? Y después tiene un puerto de voz, ¿vale? También soporta el estándar EasyMesh, con lo cual, bueno, pues también se puede enlazar con estos equipos que tenéis ahí abajo, que son los de las mismas características, son Wi-Fi 5 C1200 y podréis crear una red también mallada, ¿vale? Entre ellos. Lo importante de estos equipos es que incorporan voz, es decir, se pueden poner por detrás de una ONT simple, una de monopuerto, y ya configurar el servicio de voz directamente en este equipo. No hace falta instalar un ATA y otro cacharro, otro enchufe, no es necesario, ya lo integran, ¿vale? Igual que las ONTs. Bueno, aquí hay operadores que prefieren despliegues de todo integrado, hay otros que prefieren hacerlo, bueno, con una ONT simple y detrás, o una ONT monopuerto y detrás poner un equipo y independizar ahí o separar un poco lo que sería la parte GPON de la parte de los servicios y de Wi-Fi.
bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas. Tener en cuenta también que en algunos casos muchos de vosotros contratáis o alquiláis la fibra a operadores mayoristas de fibra, ¿no? Con lo cual, en estos casos, esos operadores en ocasiones os obligan a poner una ONT que ellos homologan o tienen que tener homologada, que suelen ser ONTs, ya os digo, monopuerto, ONTs simples, y detrás podéis poner tanto el dispositivo anterior como este nuevo que tenéis, como este otro que tenéis aquí en la pantalla, que sería de unas características sería muy similar al anterior, pero este ya es también un Wi-Fi 6, ¿vale? Ya es un dispositivo Wi-Fi 6, ya es una X1800, lo mismo que el anterior. Si veis ahí tiene 4 puertos WAN, uno de ellos perdonad, 4 puertos LAN, uno de ellos WAN, y tiene también un puerto de voz, ¿vale? Este también tiene una entrada de USB, bueno, pues para compartir archivos o para otro tipo de funcionalidad. Y también importante, o lo más importante, volvemos a lo mismo, que soporta el estándar eSIM SR2, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, con los equipos estos que tenéis ahí abajo, con los satélites HX220, podrían funcionar y crear redes Wi-Fi mesh sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ver ahora los dispositivos ya propios de lo que serían dispositivos mesh, ¿vale? Este es el primero que hemos estado comentando todo el rato. El primero de ellos es un Wi-Fi 5 AC1200, ¿vale? Su nombre es H220G5, como veis ahí arriba. Tiene 3 puertos LAN, uno de ellos es WAN, puede funcionar como WAN porque estos equipos, no sé si lo he comentado antes, pero pueden funcionar como punto de acceso, pero también pueden funcionar como router sin ningún problema, con lo cual, bueno, podéis utilizarlos como router. Lo único que no incorporan voz IP, no tienen puerto de voz IP, ¿vale? Pero por lo demás, pues ya os digo, están dando servicio pueden crear la red Wi-Fi mallada entre sí. Se venden en packs de 2, ¿vale? Nosotros los vendemos a un packs de 2. Cualquiera de ellos puede funcionar como API y cualquiera de ellos puede funcionar como router, y además no es necesario que sea entre los dos que se venden en el mismo pack, o sea que se pueden mezclar, ahí no hay ningún problema. Tener en cuenta que se pueden poner en una instalación hasta 10 dispositivos de estos, ¿vale? Si los cablearais, si los pusierais por cable, no tendrían ninguna pérdida en cuanto a la cobertura y la latencia y el backhaul mesh que lo realizan guían por el cable sin ningún problema. Si vais poniéndole en saltos, pues bueno, tener en cuenta que ahí parte de ese ancho de banda se utiliza para la red mesh, con lo cual sí que perdería un poquito de ancho de banda y de conectividad con el resto de dispositivos, ¿vale? Importante también bueno, que sepáis que hay operadores, por ejemplo, yo me he encontrado operadores de WiMAX que están utilizando estos equipos como routers o como APs, bueno, por debajo de la antena, ¿no? Que muchas veces, en muchos casos ponen el exterior y que hace incluso como router, ¿no? Porque ya os digo, pueden funcionar sin ningún problema en los dos modos, tanto como punto de acceso como router. Estos serían iguales, ¿vale? Iguales a los anteriores, pero ya son Wi-Fi 6, lo mismo, ya es el estándar Wi-Fi 6 con el AX1800, es decir, bueno, tienen mayor cobertura, mejor uso de los canales y mejor gestión de los dispositivos, ¿vale? Pero exactamente lo mismo, también tienen 3 puertos LAN, uno de ellos a gigabit, uno de ellos puede funcionar como WAN, porque también estos dispositivos bueno, funcionan como puntos de acceso y como routers, ¿vale? Hasta ahora, yo creo que estos dispositivos son bastante importantes para vosotros porque, y de hecho así nos lo está demostrando un poquito, ¿no? Nos están demostrando un poco las ventas, ¿no? Porque al final, hasta ahora, el problema que teníais vosotros, fundamentalmente los operadores, digo, es la red Wi-Fi en casa del cliente, ¿vale? En casa del usuario final. Es decir, normalmente la troncal la tenéis bien, la red de acceso también está bastante bien ya, pero el problema que es, el problema es la percepción de la cobertura Wi-Fi que tiene el usuario en su casa. Y al final, muchos de estos usuarios, bueno, pues no trates de explicarles que eso es un problema suyo o que no tienen mucho que ver o nada que ver, ¿no? con la entrega de caudal y con el acceso que le estáis dando. Porque al final ese problema, si no se lo solucionáis, va a terminar yendo un poco contra vosotros y terminará en una insatisfacción del usuario y probablemente dándose de baja de la conexión, ¿vale?
Bueno, con estos dispositivos yo os animaría a utilizarlos porque con estos dispositivos vais a poder solucionar esos problemas y no solo eso, sino que además después, a través de todas las herramientas que hemos venido comentando, tanto el Aginet Config los podéis preconfigurar para que la configuración por defecto sea vuestra, podéis gestionarlos en remoto vía TRC69 a través de cualquier ACS o a través de cualquier software de provisión, con lo cual podréis acceder al equipo y ver qué es lo que está pasando en el caso improbable de que algún usuario, bueno, pues os levante una incidencia, bueno, pues por cualquier problema, ¿no? Porque lo ha tocado, porque se lo ha caído, cualquier cosa, ¿vale? Es decir, hasta ahora no teníais la gestión vosotros de esos dispositivos, el usuario iba, pues no sé, se compraba estos equipos estos equipos no, se compraba equipos similares en cualquier canal pues de e-tail o de retail, se los instalaba y bueno, si le funcionaban bien, pues bien, pero si tenía cualquier problema, pues vosotros no os hacíais cargo y él terminaba muchas veces desesperándose si no era capaz de solucionar ese problema. Bueno, pues ahora vosotros podéis darle la solución vendiéndoles estos dispositivos o regalándoselos o instalándolos, o bueno, como veáis, ¿vale? Que sepáis que son dispositivos que solo se van a vender en canales especializados, como es el caso de Landatel, ¿vale? Estos equipos no se van a vender ni en Amazon, ni en PC Componentes, ni en otro tipo de canales que no son específicos o que no están orientados para operadores, ¿vale? Estamos hablando de que aquí queremos dar un buen servicio, queremos dar una buena atención y eso solo podemos hacerlo a través de mayoristas y distribuidores especializados como insisto, como es el caso de Landatel, ¿vale? Entonces, no tiene sentido mezclar productos y mezclar productos que están pensados para retail o que están pensados para otros canales con lo que son ya canales profesionales de ISPs. Entonces, para vosotros también es una ventaja porque incluso, ya os digo, podéis vender el producto en vuestras tiendas mismo a los usuarios porque ellos no van a saber este producto qué precio tiene, no van a encontrarlo en la web, no van a verlo en Amazon, insisto, no van a verlo en MediaMarkt, no van a verlo en este tipo de canales porque o de distribuidores porque no se va a vender allí. ¿Vale? Y después ya por último, pero no menos importante, quería comentaros también de los routers 4G, 5G, ¿vale? Porque muchos de vosotros se os olvida y también es una gama donde nosotros o TP-Link tiene bastantes dispositivos, ¿vale? En concreto es uno de los que se usa mucho, ¿vale? Que es un router 4G categoría 6, es decir, en la parte de WiMAX, en la parte de Wi-Fi, es capaz de dar un Wi-Fi 5 hace 1200 y en la parte de lo que sería la conexión 4G, ya os digo, es un categoría 6, ¿vale? Con lo cual, bueno, tiene tres puertos LAN y uno más que puede funcionar como LAN también o como WAN. Importante porque este equipo se utiliza mucho en instalaciones que necesitan un backup. Es decir, vosotros podéis configurar aquí el acceso a Internet a través de 4G o a través de la WAN Ethernet, ¿vale? Como queráis. Y podéis configurar uno como primario y el otro como secundario, con lo cual si en algún momento cae el primario, pues automáticamente hace el backup y hace la salida de Internet a través del secundario, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues difícilmente se va a quedar el usuario sin conexión, ¿vale? En algunos casos hay algún operador incluso que lo está utilizando, que lo sepáis, lo está utilizando para servicios específicos detrás de una ONT monopuerto y está configurándolo, pues eso, como backup, por si en un momento dado o tiene un problema con la conexión de Ethernet fibra y si no sale por 4G. ¿Vale? Y después tendremos ya que bueno, ya sería un principio, es un dispositivo tope de gama, pues es un dispositivo ya 5G, si os fijáis es capaz de dar ya un Wi-Fi AX3000, o sea, un dispositivo muy potente que se está usando. Aquí en España no mucho, porque aquí en España tenemos mucha penetración en cuanto a la fibra óptica, pero en algunos países, sobre todo el norte de Europa, donde no hay tanto despliegue de fibra, pues está usando como dispositivo 5G para prácticamente dar lo que sería un servicio de fibra a través de 5G, ¿vale? Prácticamente. O sea que bueno, si os fijáis ahí tiene todos los puertos LAN gigabit, bueno, tiene el botón lógicamente RS, WPS, el botón de Power. Ya os digo, aquí no se está vendiendo tanto, no se está utilizando tanto, pero sí en otros países tenemos otros colegas de TP-Link
de TP-Link Alemania, TP-Link Noruega, que en Austria también, donde, bueno, pues es un dispositivo, ya os digo, que está teniendo muchísimo recorrido. Vale, y ya por último quería terminar explicándoos un poco brevemente, porque no me quiero... tenía varias transparencias ahí, pero como también vamos un poquito mal de tiempo y además tampoco tiene mucho sentido, os voy a contar fundamentalmente lo que es Taog, ¿vale? Y al final Taog es una plataforma que hemos lanzado para gestionar en remoto todos los dispositivos TP-Link de Aginet o de operador, ¿vale? Bueno, al final, ya os digo, es una plataforma que tendrá, no sé si conocéis, en algunos casos, me imagino que sí, que conoceréis lo que es la solución que tenemos de Omada para pymes o para B2B, SMBs. Pues bueno, al final es algo parecido, ¿vale? Tendréis un acceso a una plataforma vía web donde tendréis ahí todas las redes de vuestros clientes, podéis acceder a esas redes y ver todos y cada uno de los dispositivos que tengan conectados y podréis conectaros a esos dispositivos y ver en tiempo real, bueno, pues un montón de parámetros, ¿no? Desde el uso que se está haciendo del Internet, dispositivos conectados, tendrá también histórico, es decir, tendrá pues muchas funcionalidades, como prácticamente puede tenerlo cualquiera de los softwares que hoy en día estéis utilizando, ¿vale? Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues a ver, la ventaja es que será un software bastante económico. Este no será gratuito, pero será económico. Estamos hablando de alrededor de 6 euros anuales por red, ¿vale? Lo que estamos hablando pues de medio euro prácticamente mensual por red o por usuario. Y en cuanto a limitaciones, bueno, pues limitaciones, solo se podrán acceder o solo se podrán gestionar dispositivos Aginet, ¿vale? Los que hemos visto anteriormente, excepto los dos primeros, todos los que hemos visto anteriormente, se podrán gestionar a través de esta plataforma, pero no se podrán gestionar ni dispositivos de TP-Link que no sean Aginet, ni dispositivos, lógicamente, de otros fabricantes. Lo bueno también que tiene esta herramienta es que tiene la posibilidad o va a disponer de APIs en abierto, ¿vale? Con lo cual, a través de cualquier software que tengáis vuestro propio, os digo, de terceros, bueno, pues se pueden hacer llamadas a estas librerías, a estas APIs, y a través de ellas, pues bueno, conseguir la información o generar la información que necesitáis y mostrarla en vuestro software. Con lo cual, a nivel de integración, es también una herramienta muy potente porque va a poder integrarse con cualquiera de ya os digo, de los softwares que actualmente manejéis o estéis usando, ¿vale? Y poco más por mi parte. Bueno, el resto de dispositivos un poquito, bueno, pues es un poco de rollo del Taug. Ya os digo, no quiero extenderme mucho. Es una plataforma que en principio salía ahora en el mes de noviembre, pero bueno, se está retrasando algo más y todavía solo está disponible para algunas cuentas, algunos ISPs en modo test, pero bueno, el lanzamiento se pretende hacer en diciembre, ¿vale? En diciembre de este año, es decir, nada, faltan 2-3 semanas. Y poco más, por mi parte, poco más. Ahí tenéis mis datos para cualquier consulta, cualquier duda que tengáis. Bueno, podéis llamar o me podéis mandar un correo electrónico sin problemas, lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna duda o alguna consulta ahora mismo de todo lo que hemos visto. No sé, tampoco he sido muy rápido, os ha parecido mucho rollo, pero bueno, en fin, aprovechar ahora para ya os digo, cualquier consulta que queráis hacer o cualquier pregunta, bueno, pues es el momento. Nos ha llegado alguna consulta a través del chat. Bueno, hay alguna que ya la has contestado, ¿no? Como cuál es la capacidad máxima de nodos mesh, que comentaste que era hasta 10. Luego hay otra que es interesante, que es, ¿se pueden mezclar dispositivos Wi-Fi 5 con Wi-Fi 6 en mesh? Sí, se pueden mezclar sin ningún problema. Lo que pasa es que siempre funcionará a la menor capacidad de ellos, ¿vale? Es decir, funcionará en este caso con el Wi-Fi 5 mesh, ¿vale? La red mesh que se creará irá será una C1200, no llegará a la capacidad de Wi-Fi 6 o de la X1800 porque hay uno de los dispositivos mesh que no soporta esa capacidad, ese ancho de banda por Wi-Fi. Sí, creo que otra de las preguntas ya la has contestado también, que es, ¿se pueden mezclar dispositivos mesh cableados y no cableados?
Sí, sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. De hecho, yo os digo, la recomendación es que siempre que podáis que cableéis. ¿Por qué? Porque al final es lo que os digo, cableando no vais a tener ninguna pérdida ninguna pérdida en cuanto a la radio que está dedicándose a la conexión Wi-Fi, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo hacéis vía botón WPS o vía Wi-Fi, como suele hacerse habitualmente, pues bueno, parte de ese Wi-Fi se utiliza para el mes, ¿vale? Al final, yo en mi casa, por ejemplo, tengo dispositivos de este tipo instalados y los tengo instalados a través de radio. Es decir, que no suele haber ningún problema. Ahora, si queréis hacer muchos saltos, imaginaros, yo los tengo prácticamente, yo lo tengo en estrella. Tengo un dispositivo principal y después tengo dos conectados directamente a ese a través de radio. No lo tengo por cable, ¿vale? Imaginaros que conectáis un router principal, un dispositivo principal, después conectáis un APMES, después conectáis otro APMES a ese APMES, después otro APMES a ese APMES, pues lógicamente vais perdiendo ahí lo que os decía, vais perdiendo ahí a radio y velocidad porque al final está haciendo uso de ese ancho de banda, ¿vale? Entonces, si lo cableáis por Wi-Fi mesh, todo el backhaul, si lo cableáis por cable, por Ethernet, todo el backhaul mesh lo va a realizar por ahí, con lo cual no vais a tener ninguna pérdida, ¿vale? Y lo que os comentaba, si se pueden configurar sin ningún problema, podréis conectar uno por cable y otro, bueno, y otro por radio sin ningún problema. De hecho, yo, por ejemplo, aquí en mi casa lo que tengo tengo una conexión de Movistar, yo vivo en una zona, una gran ciudad, entonces tengo una conexión de Movistar. Lo que hice fue apagarle la Wi-Fi, ¿vale? Desconectar la Wi-Fi tanto en 2,4 como en 5 GHz, conectar por cable uno de estos dispositivos que os comento Wi-Fi mesh a ese router y después ya el resto lo se conecté vía Wi-Fi a través del botón WPS, o sea que no hay ningún problema en hacer eso. Sí, nos llega otra pregunta que es si hay algún tipo de, me imagino que es un registro, un setup, cuando tú enlazas un dispositivo de otro fabricante en mesh, si el enlace es automático o si hay que hacer algún tipo de configuración adicional. Entiendo que esa es la pregunta. A ver, en principio el enlace debería ser automático, ¿vale? Es un estándar que está hecho para funcionar, interoperar de manera automática. De hecho, nosotros tenemos ejemplos de nuestros dispositivos funcionando con dispositivos de otros fabricantes y solo pulsando el botón WPS se han enlazado, ¿vale? Lógicamente, hay uno de ellos se enlaza o queda como Mesh Controller y el otro queda como Mesh AP, ¿vale? Pues al final la gestión la tenéis que hacer a través del Mesh Controller. Pero simplemente con el botón WPS no habría que hacer mucho más. Puede funcionar. Nosotros tenemos, ya os digo, dispositivos de varios fabricantes, que no somos nosotros, lógicamente, funcionando con estos dispositivos de mesh de TP-Link. Y ya la última, ¿los routers 5G están ya disponibles o hay una fecha de lanzamiento? A ver, pues este 5G en concreto que os he comentado, creo que está disponible para el primer trimestre del año próximo, ¿vale? A día de hoy, el router más potente que tenemos es 4G, ¿vale? Categoría 6, que es el que os he mostrado también, que era el MR600, ¿vale? A nivel de router 5 o de 5G, primer trimestre del año próximo, estarán ya disponibles aquí en España. Estupendo, pues de momento ya no hay más preguntas. Yo, vamos, en mi nombre y en nombre de Landatel os pido disculpas por los problemas técnicos. Creo que, bueno, mal que bien los hemos superado y que la presentación que ha hecho José ha estado súper interesante. En cualquier caso, pues bueno, tanto tenéis el email de José ahí como, bueno, podéis poneros en contacto con Landatel para cualquier duda que tengáis sobre esto y nada, esperamos que seáis usuarios de esta tecnología y que lo hagáis con éxito y que os reporte grandes negocios. Eso es, eso es. Bueno, gracias a todos por vuestra atención y os digo, como comentaba Manuel, bueno, cualquier duda, consulta, sentíos libres, ¿vale? De contactar conmigo, ningún problema.